Bueno, Atahualpa, lo que pasa es que... A mí no, Benito, al público. Sí, Atahualpa y a todo no. nuestro público televidente. Porque después usted me compromete, a mí yo no, yo tengo mis temas aquí. El señor Leonel Fernández inclusive estuvo en parte de lo que comentó de su audio. Ahí se nota que hay alguna situación interna, inclusive hay un escrito donde habla de que las 3R y la C íntimos de Leonel Fernández ha sido por esto lo que se ha creado la situación que se está creando en el Partido de la Fuerza del Pueblo. En este caso, oigan la expresión de Leonel Fernández. ¿Cuál es la situación que se ha creado? Porque tú dices, se ha creado la situación. Bueno, la salida de miembros del partido, también la imposición en cuanto a como puntos que han diferido de cuanto a lo que se ha dispuesto en lo del partido. Y esto es lo que ha traído el comentario de Leonel Fernández, que es lo que yo quiero destacar con respecto al partido, que Leonel Fernández está como llamándole la atención a todos los miembros del partido, donde cuando él dice, estamos celebrando un triunfo que no existe y estamos repartiendo unos cargos que solamente están en nuestra cabeza y se está excluyendo y humillando a compañeros que hará más difícil la victoria. Así no se gana. Lo más probable es que esta sea mi última oportunidad. Esto es lo que estoy leyendo y quería acotar de esta posición de Leonel Fernández. Esto fue en Puerto Plata. Dijo, yo lamento muchísimo y cómo es posible que tantos compañeros con el deseo, con la voluntad de trabajar, hay que aprender a convivir con la idea de que no siempre se tiene la razón. La razón la puede tener otro. Hay que tener la suficiente humildad para reconocerlo. Todo esto en medio de la situación en que está el partido de la Fuerza del Pueblo. Usted sabe que con la salida de los candidatos del Partido de la Liberación, todo esto ha encendido una situación. Pero ¿qué tiene de más? O sea, ¿qué tiene de raro esto? No es verdad lo que dice Leonel Fernández. Sí, eso no se da en todos los partidos. Sí, también es cierto. Cuando se crea un sentimiento de triunfalismo a destiempo, de que ya ganamos y a mí me toca la secretaria del ministerio. Sí. Yo sé que hay una campaña y agarraron eso que presentaron un audio como una primicia, cuando eso hasta video tiene en las redes. Y hay intereses que están, o sea, el objetivo es Leonel Fernández. No lamentablemente, yo digo lo que pienso. El objetivo es Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque es la principal figura que en este momento tiene la oposición. Y sacan un audio diciendo que como una cosa, una primicia. Esto fue un boche. Simple y llanamente eso se da en todos los partidos. Y yo no quiero, jamás me puede cruzar por la cabeza convertirme en apologeta ni en defensor de alguien que tiene más que suficiente materia gris para defenderse. Pero yo no veo cuál es lo extraordinario. Y han agarrado esto y han casi hecho una campaña. Y viene usted también y lo agarra. Sí, claro, lo que pasa es... ¿Qué de novedad hay en eso? Realmente, ¿qué de novedoso? Siempre todos los años es lo mismo, más cuando el transfugismo está en número uno. Usted ve que salen del PLD para la Fuerza del Pueblo y vuelven para el PLD. Eso es normal. Entonces no debería extrañarlo, pero es información también, aparte de todo, es información. Mire, señores, permítanme leer esto y prestenle atención para que sepan en contexto lo que voy a decir al final. Por supuesto, no lo voy a leer entero. Una verdadera transformación educativa supone alterar profundamente la manera en que el país forma su capital humano, articula sus instituciones, vincula la educación con el desarrollo económico y constituye una ciudadanía responsable. Por esa razón, un cambio de esta magnitud para producirse requiere la convergencia de factores económicos, sociales, políticos, culturales
y tecnológicos que le otorguen viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. El debate educativo en el país ha comenzado a desplazarse desde la idea tradicional de reforma, que en realidad comparto, hacia el concepto de transformación que usamos en la década de los 90. La diferencia no es menor. Una reforma normalmente introduce ajustes dentro del sistema existente. Una transformación, en cambio, procura reconfigurar integralmente el modelo educativo, su gobernanza, sus prioridades y su relación con el desarrollo nacional. Requiere a veces cambios de sistemas políticos. Para que esa aspiración no quede reducida a un cambio discursivo, deben existir condiciones esenciales y duraderas como el Plan Horizonte 2034, cuya primera evaluación de la IDEC permite visualizar su pertinencia. La primera condición para ese cambio estructural es la estabilidad económica y el financiamiento sostenido. Ningún sistema educativo se transforma sin inversión de largo plazo. La asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria constituyó un paso histórico. Ya no debe concentrarse únicamente en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte. La transformación exige mejorar la calidad del gasto público, priorizar la calidad de los aprendizajes. El país se enfrenta al desafío de preparar ciudadanos para una economía cada vez más influenciada por la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y los servicios especializados. Si el sistema educativo continúa formando perfiles desconectados de esas nuevas demandas, el país podrá enfrentar una creciente brecha entre educación y empleabilidad. La tendencia es fortalecer las áreas STEM, sin descuidar las humanidades. Los países que lograron grandes transformaciones educativas, como Corea del Sur, Singapur o Finlandia, constituyeron modelos donde educación y productividad avanzaron simultáneamente en coordinación. La transformación educativa requiere sobre todo legitimidad social y consenso nacional. En el país confluyen numerosos actores con intereses distintos: sindicatos, docentes, ADP, ASONADEDI, universidades públicas y privadas, iglesias, empresarios, partidos políticos y organizaciones sociales y culturales. Para evitar la resistencia al cambio, la sociedad debe sentir que participa en la construcción del nuevo modelo educativo y que sus preocupaciones son escuchadas, son vinculantes a las decisiones de políticas educativas. Otro elemento decisivo es la revalorización cultural de la calidad educativa. La experiencia internacional demuestra que los sistemas más exitosos no solo cuentan con mayores presupuestos, sino con sociedades que colocan la educación en el centro de sus prioridades culturales. El presidente Abinader ha hablado sobre la importancia estratégica del sector educativo. Transformar la educación implica fortalecer el mérito, la disciplina académica, el pensamiento crítico, la lectura, la investigación y el prestigio social de la carrera docente. Eso es parte de un escrito que usted no puede pensar que salió de la pluma de un exministro de Educación de la República Dominicana hasta hace un año. ¿Ustedes saben quién escribió eso? Don Ángel Hernández. Mire la claridad mental y de conocimiento con que plantea don Ángel, y yo le mantengo el don por respeto, lo que él entiende que hay que hacer en la educación dominicana. Si yo hubiese hecho este escrito, a mí me luce porque yo no fui ministro de Educación. Yo no tuve en mis manos la oportunidad de transformar la educación. Yo no tuve en mis manos dejar eso que escribo ahí hecho una realidad. Y es ahí justamente donde viene la otra pregunta. Cuando seguimos hablando de ética, don Ángel, cuando llegó al Ministerio de Educación,
todos los elementos estaban para que con su formación, su trayectoria académica, se realizara las transformaciones del sistema educativo. Y no solo en términos de programa, sino en términos éticos. Y yo le digo a don Ángel, usted tuvo en su mano auditorías que se hicieron en educación y en vez de trabajar con la transparencia, prefirió llevarlas al Poder Ejecutivo y dejarlas ahí. Usted tuvo la oportunidad de sembrar la primera semilla para luchar contra todo lo que ha implicado el uso y el abuso del 4% para la educación universitaria y todo lo que se ha hecho con ese dinero. Entonces, aquí muchas veces nos quedamos en los titulares de las primeras páginas y no vamos a los artículos de opinión. Y le he conversado a Benito en algunas oportunidades que debe ir a los artículos de opinión porque así tú te forjas una idea de cómo está pensando alguien y lo más importante de lo que se publica en estos periódicos, aparte de lo que son el diarismo, las noticias diarias, es la opinión, comenzando por su línea editorial. Porque miren con lo que me encontré, ese artículo está hoy en el periódico Diario Libre, que es donde escribe semanalmente don Ángel Hernández. Y yo dije, pero caramba, ¿cómo un hombre con tanta claridad y esto sobre el problema educativo pasa por ahí de una manera frustrante? ¿Por qué no sacó a relucir los escollos que él se encontró para implementar esto que está diciendo? Ustedes saben a qué viene todo esto, porque Rafael Santos es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ha hecho una propuesta que está socializando con distintos grupos de la República Dominicana y está planteando una transformación de la educación dominicana. No es una reforma. La reforma, como él mismo explica, parte de lo que hay. Vamos a reformar lo que hay. No, es que ya esto no aguanta reforma ni ajustes. Esto necesita una transformación total. Y justamente tengo por aquí la invitación que nos hizo llegar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para la consulta nacional, la parte que corresponde a Santiago, que se va a realizar mañana jueves 25 a las 10 de la mañana en el salón restaurante de la Escuela de Turismo, Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Reitero, mañana a las 10 de la mañana. En ese espacio de diálogo y participación nacional está orientado a la transformación profunda del sistema educativo dominicano en los actuales momentos. No se está hablando de reforma, se está hablando de transformación. Y lo que acabo de leer viene de uno que estuvo al frente del Ministerio de Educación y que tuvo la oportunidad de hacerlo. De resolverlo. Y de resolver, o por lo menos sentar las bases para esa transformación que debió comenzar con su ministerio. Y uno ve cómo los hombres pasan por los cargos, parafraseando aquella poesía que dice, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasan por los cargos sin saber qué pasaron. Bueno. Ángel Hernández. No digo más. Lamentablemente tuvo la oportunidad. Mira, Atahualpa, el Ministerio Público solicitó en el día de ayer 18 meses de medida de coerción para los implicados en el caso del patronato del oncológico. Pero también a esto se suma de que una de las implicadas en el caso ya dice que va a apoyar al Ministerio Público. Todo esto se suma al caso donde se habla de que hubo más de 3.700 millones involucrados en todo. Inclusive hay una información, Atahualpa, donde figuran que habían más que casi todo el que trabajaba dentro o que cobraba
dentro del oncológico eran familiares. Familiares que ni iban al patronato y se mantenían de lo producido por el patronato. Pero yo sé que esto va a tomar tiempo. Hay ya muchas informaciones, sé que el mismo Ministerio Público está acumulando muchas informaciones acerca del caso, porque esto definitivamente es impresionante. Hablar de que un patronato, algo que se supone que es honorífico, que es por servicio, hablar de 3.700 millones y uno comenzar a descubrir cosas como, por ejemplo, de que habían habitaciones privadas, de que se estaba cobrando tal X, tal cosa, de que se estaban vendiendo inclusive medicamentos caducados. Bueno, la verdad que estas informaciones van a seguir surgiendo, vamos a ver hasta dónde y el tiempo que va a tomar poder aclarar todo el caso del onco, ¿cómo ellos le llaman? Del oncológico. Sí, pero ellos le tienen un nombre ahora, onco 18, algo así. Le tienen un nombre dentro del Ministerio Público a este caso. Vamos a esperar a ver cuál va a ser lo que en estos 18 meses, cómo va a proseguir este caso, que se suma, aparte también de lo que tiene que ver con SENASA, está involucrado en casos de SENASA. O sea que vamos a ver. A mí lo que me luce es que ahí se está ligando la vaselina con la leche condensada y se ha querido focalizar esto del oncológico porque y los otros centros de salud que están involucrados en SENASA y que supuestamente se están investigando en 2.0. Esto es el Onco 34 y el SENASA 2.0 ¿para cuándo? Porque lo que están planteando es que más que todo no eran las irregularidades que denunciaron los miembros del oncológico, el plantel médico del oncológico. Lo que se está hablando de ahí es la conexión de esas acciones con el fraude de SENASA, que se habla de 3.000 millones de pesos, o más de 3.000 millones de pesos. 3.700, sí se habla. Pero ahí se está queriendo decir, estamos con el caso de SENASA o el caso del oncológico, búsquense por el otro lado también. Y qué bueno que alguien se decida a hablar. Ahora, no me la dejen fuera del expediente. Se supone que no. No me la dejen fuera del expediente, ¿verdad? Mire, Benito, antes de irnos a publicidad, que casi nos vamos, hace un par de días a mí me llegó esta información que el Departamento de Comunicación de Edenorte titulaba a Edenorte, accidentes de tránsito dejan pérdidas millonarias a Edenorte. Y eso pasa con las instituciones del Estado, no solo con Edenorte, pero Edenorte pone el dedo sobre la llaga y dice que en los últimos tiempos ha tenido una pérdida de más de 3.5, 3.3 millones de pesos en la reposición de postes y tendido eléctrico, tanto de media como de baja tensión, por los accidentes de tránsito. Y yo nada más voy a agregar algo. Nosotros desde hace tiempo hablábamos de que las empresas del Estado, la mayoría tiene una dirección jurídica o una gerencia jurídica o una consultoría. Generalmente tienen una gerencia o una dirección. Y cuando me refería al tema de los accidentes de tránsito, más que todo pensaba en obras públicas. Ahora lo englobo con Edenorte y con todas las distribuidoras y con todas las instituciones del Estado que sufren daños a través de los accidentes de tránsito. Sugería en aquel entonces que los departamentos, las direcciones o gerencias jurídicas de esas instituciones iniciaran un proceso de demanda contra los seguros que tienen esos vehículos, que aunque sean seguros de ley, muchos de ellos también tienen seguro full, pero aunque sean seguros de ley, ese seguro de ley, entre comillas, cubre daños a terceros. Eso no necesariamente tiene que convertirse en una pérdida. Todas esas barandillas o barandas de protección que tienen las autopistas de este país y las autopistas principalmente, que usted las ve deterioradas por accidentes de tráfico o de tránsito,
eso puede ser recuperado a través del seguro de los accidentados o del que se establezca la responsabilidad. Lo que pasa es que aquí no ha habido, por ejemplo, una conexión entre la Fiscalía o el Ministerio Público, la policía, la DGCET, que levanta el acta, la casa del conductor, la casa del automovilista, que se vean en la obligación de cuando hay daños en propiedades del Estado, sea notificada por obligación, por ley, notificada la institución a que pertenece esa propiedad del Estado. Las varas, todo lo que tenga que ver con las autopistas y avenidas, a obras públicas. Todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico, a la distribuidora que tiene la concesión en esa zona, en este caso de Norte. Eso no hay que ir muy lejos. Usted dirá, bueno, se toma su tiempo. Sí, se toma su tiempo, pero se recupera el dinero. Entonces, yo creo que no hay que quedarse de brazos cruzados y decir, perdí 4 o 5 millones de pesos. No, recupérelo a través del seguro de los automóviles, de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito. No sé cuántos postes tuvo que restablecer de Norte y cuántas líneas, cuántos kilómetros de línea. Eso es una pérdida para la distribuidora, pero ponga a trabajar el departamento jurídico. Nos vamos a la pausa, venimos en el próximo segmento.